Bienvenidos a una nueva entrevista de Maxillaris. En esta ocasión vamos a entrevistar a Ignacio García Espona, que es presidente de AESOR, de la Sociedad Española de Ortodoncistas. Es un ortodoncista con una amplia experiencia en el sector, con más de 25 años como profesional en ortodoncia. Y con él hablaremos sobre el uso adecuado de las férulas invisibles, la exclusión de los dentistas en la oferta de formación sanitaria especializada o la necesidad del reconocimiento de las especialidades odontológicas en España. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, Ignacio. Muchas gracias a vosotros por darnos voz a la asociación y a mí como presidente de la asociación. Muchas gracias a vosotros. Un placer tenerte hoy aquí. Vamos a comenzar el cuestionario. Una de las primeras preguntas es sobre la actualidad más cercana, porque hace poco publicasteis un protocolo sobre el uso adecuado de los dispositivos invisibles, ¿no? Y defendéis la ortodoncia como una disciplina sanitaria, no como una moda, ¿no? Bueno, incuestionablemente para nosotros la ortodoncia es una disciplina sanitaria. Es que no podemos entenderla de otra manera. Ortodoncia es estética, pero ortodoncia es mucho más que estética. Ortodoncia es salud. Sin lugar a dudas es salud. Y puede ser que a lo mejor desde el punto de vista mercantilista, pues la parte estética tenga más proyección, pero sin duda alguna ortodoncia es salud. La ortodoncia tiene repercusiones sobre la respiración del sujeto. Está demostrado que el paciente respira mejor cuando tiene una buena conformación de arcada, que desarrolla y crece mejor. Incluso es que hay estudios que demuestran que los niños en desarrollo con un buen patrón ortodóntico, con un buen patrón respiratorio, tienen mejores rendimientos escolares, tienen una mejor actitud en el colegio. Es decir, que las posibilidades de la ortodoncia van mucho más de la propia boca. Hay buena respiración, buena fonación, buena capacidad de tragar. Es Mm. decir, que indiscutiblemente la encía, la longitud en el tiempo de la boca, de los dientes en la boca, evidentemente tiene una connotación sanitaria, no es una cuestión estética. Pero quizás ahora, a raíz del boom quizás de los influencers o de las empresas que venden a domicilio este tipo de tratamientos como las férulas invisibles, los dispositivos invisibles, se están ahora comercializando a través de Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto está como difundiendo un poco pues la labor fundamental del profesional odontológico a la hora de llevar a cabo un tratamiento de estas características. Pues sí, evidentemente se está entrando en excesos absolutos, donde el paciente no es visto durante el tratamiento por ningún profesional, no tiene control, él mismo se toma unos pequeños modelos de la boca sin control, no hay unos mínimos cuestionarios de salud de las alergias que pueda tener el paciente a esos materiales, de sus antecedentes y de muchas otras posibles complicaciones que se dan. Entonces, claro, llega un momento que los excesos son tales que los tratamientos se hacen sin mediación profesional a través de Internet, que no le ha quedado más remedio a diferentes entidades que coordinar un documento de mínimos entre, por ejemplo, el Colegio de Odontólogos de Madrid, la Sociedad Española de Ortodoncia y la Asociación de Ortodoncistas Españoles, AESOR, pues hemos redactado un documento de mínimos porque realmente el nivel ya de incumplimiento mínimo de unos estándares profesionales mínimamente exigibles, pues se había quedado muy corto. Entonces, es una pauta orientativa sobre lo que de forma aproximada se debe de hacer, porque muchas veces los pacientes en Internet pierden esa referencia. Y en relación a la convivencia entre el bracket tradicional y estos nuevos dispositivos invisibles, o sea, ¿van dirigidos al mismo tipo de paciente? Conviven sin duda alguna y todavía por muchos años van a convivir. Cada uno tiene sus particularidades, sus ventajas, sus diferencias y es una cuestión que hay que individualizar absolutamente. Hay tratamientos que se pueden hacer en las dos modalidades y es el paciente en esos casos, cuando el resultado es el mismo, es el paciente el que tiene la opción de elegir. Pero no siempre es así. En determinados casos puede un sistema ser superior al otro. Van a convivir, pero esa decisión necesita tal bagaje de formación
por parte de un profesional, que es una decisión que no debe de razonablemente tomar sola, de forma aislada, el paciente. El paciente se debe dejar aconsejar. Al final siempre prevalece, el paciente siempre tiene la decisión, tiene absolutamente el derecho a hacer la elección que él prefiere. Pero no es lo mismo una decisión informada, sobre un consentimiento informado, que una decisión tomada en una página web donde muchas veces detrás de ella hay extraordinarios intereses comerciales. Y en cuanto, por ejemplo, a los adultos, antes mencionabas los beneficios que tenían incluso en los niños, ¿no? La ortodoncia. Ahora asistimos a que cada vez más adultos utilizan ortodoncia. Pues sí, es una dinámica que se reproduce ya desde hace muchísimos años, cada vez más adultos, y las ventajas son enormes, realmente son enormes. Los pacientes, por ejemplo, con problemas periodontales, con problemas de encías, se mejoran extraordinariamente de un tratamiento de ortodoncia. Pensar que los dientes bien alineados, bien dispuestos, van a limitar la acumulación de placa y por lo tanto se va a alargar muchas veces el pronóstico de esos dientes. También cuando un paciente necesita recibir un implante o una prótesis, prepararle ortodóncicamente puede ser fundamental. Pero es que incluso hay situaciones en las que el paciente no puede imaginar que la ortodoncia le aporta beneficios. Por ejemplo, hay miles de personas en España que duermen roncando con problemas de apnea, con problemas que limitan su rendimiento escolar, su rendimiento laboral, que limitan sus capacidades a la hora de conducir, a la hora de trabajar, porque han tenido un mal descanso. Y hay muchos dispositivos ortodóncicos que mejoran esa situación. Entonces, la ortodoncia tiene, como decía antes, mucho componente sanitario, mucho componente de salud. Para mí, mucho más que el estético. Lo que pasa es que el más apreciado y el más fácil de percibir sea el de los que llamamos los 6 dientes sociales, los 6 dientes anteriores superiores. Y entrando también a otro tema diferente, pero también de actualidad, en referencia a ESOR, a la denuncia que ha hecho AESOR de la discriminación de los dentistas en la formación, en la formación pública, ¿no? De la sanidad, que salió hace poco a las plazas de 2020 y los odontólogos no fueron incluidos. Pues sí, para nuestro gran pesar, los odontólogos quedamos fuera de la formación sanitaria especial, de la oferta de formación sanitaria especializada. Y lo más doloroso es que eso ocurre porque nosotros no hemos sido capaces de implementar un procedimiento para regular las especialidades sanitarias. Es increíble que 7.500 plazas que se ofrecieron en el año 2019 para el 2020, ya ha surgido, ya está establecida la convocatoria del 2021, pues es increíble que haya tal número de plazas para médicos, para farmacéuticos, para enfermeros, para biólogos, para psicólogos, pero es que incluso podría uno pensar, ¿cómo es posible que los físicos o los químicos entren en la oferta de formación sanitaria especializada y los odontólogos, que cubrimos una gran parte de la demanda asistencial en el Sistema Nacional de Salud, no estén incluidos? Y la razón, la única razón, es porque España no ha regulado el sistema de especialidades dentales. Es la única razón. Y España está triplemente fuera de contexto con el tema de las especialidades. Es una situación realmente anómala porque geográficamente, cronológicamente y sanitariamente estamos fuera de contexto, estamos fuera de contexto. Y uno tiene, cuando se dan esas circunstancias, que si le parece bien puedo ahora desgranar un poquito más, pues uno tiene que pensar dónde está la responsabilidad. No sé si la responsabilidad es política, no sé si la responsabilidad es ministerial, si es funcionarial, si es profesional, yo no lo sé. Pero estar triplemente fuera de contexto, eso indica que se están haciendo mal las cosas. ¿Y en lo concerniente al contexto sanitario? En lo concerniente al contexto sanitario, ya como decía, estamos siendo pues prácticamente una de las últimas disciplinas sanitarias en incorporarnos a las especialidades. Es que incluso especialidades que no han tenido tradición de especialidades y que nosotros apoyamos y alabamos, lo están haciendo y lo van a solicitar antes que nosotros. Pues no sé, grados como fisioterapia,
pues como incluso podología, probablemente soliciten especialidades sanitarias. Y nosotros seguimos sin tenerla reconocida. Y el problema es, como decía, que estamos fuera de contexto, por ejemplo, geográfico. Nosotros vivimos en Europa y la Europa de los 27 o de los 26, desde que surgió el tema del Brexit, la Europa de los 26, sitúa a España en una situación en la que 24 de esos 26 países han regulado las especialidades dentales. Y España sigue fuera de la regulación. Solo 2 países, Austria y España, no la han regulado. Austria, además, ha pasado ya la aprobación parlamentaria y tiene el encargo al gobierno de regular las especialidades. Cuando 24 países lo han hecho y solo España está sin haber iniciado el procedimiento, mire usted, eso es como un partido de balonmano que se pierde por 24 a 18. Cuando se pierde por 24 a 18, uno puede pensar que ha tenido una pájara, que ha perdido la concentración en un momento dado, ha perdido un poco de eficacia la portería. Pero mire usted, 24 a 1, eso en balonmano significa un absoluto fracaso en los planteamientos. Y esa es la situación que vive España. Estamos fuera de contexto geográfico. Y nosotros vivimos en Europa, vivimos en los países desarrollados, vivimos en situaciones donde Estados Unidos hace 100 años que desarrolló las especialidades de la odontología. Canadá, Japón, estamos fuera de contexto geográfico. Y también, ya como decía antes, cronológicamente y sanitariamente. Cronológicamente, si quiero, le avanzo un poquito más. Bueno, me gustaría entrar en cuanto a la formación especializada que va entroncada con el reconocimiento de las especialidades en España. ¿Cuál sería para vosotros, para los ortodoncistas u odontólogos, el escenario ideal en España? Y que si estáis haciendo algún paso concreto, alguna acción, si estáis llevando a cabo alguna acción concreta para lograr ese reconocimiento. El escenario ideal, pues el escenario ideal es fácil, es decir, el escenario ideal es simplemente ajustar la cuestión de las especialidades a la normativa europea y no lo estamos haciendo. Pero además es que no lo estamos haciendo desde hace la friolera de 43 años. Estamos hablando del año 1978, cuando España promulga la Constitución, y aquí me va a dejar que lea un segundito, cuando el año 1978 España está ocupada en hacer su Constitución y aprobarla, ya la Comunidad Europea aprueba una directiva que dice que cada Estado miembro reconocerá los diplomas certificados y otros títulos de dentista especialista en ortodoncia y en cirugía bucal. Hace 43 años. Es verdad que entonces no pertenecíamos a la Unión Europea. Es en el año 2005, que ya sí pertenecemos a la Unión Europea, cuando Europa reconoce la existencia de las 2 especialidades iniciales, que fueron ortodoncia y cirugía bucal. Desde entonces han pasado 16 años. 16 años. Yo entiendo que la situación profesional ahora mismo es muy compleja. Entiendo que tenemos un problema agravado por el coronavirus, agravado porque no tenemos una publicidad sanitaria, lo cual es un desastre. Tenemos una ley de sociedades profesionales que permite fracasos del sistema de atención odontológica tan espectaculares como todos los oyentes conocen. Pero es que este problema de las especialidades lleva llamando a la puerta 43 años, 16 años si queremos ser más estrictos. Y al principio llamaba suavecito, pero es que ahora está aporreando la puerta. Ahora hemos convertido un problema que era importante en un problema que, además de ser importante, es urgente. Sí. Y ese es el escenario para nosotros ideal. Regular algo que han hecho los demás. Y en cuanto a los pasos, para que esta regulación se dé, ¿estáis llevando a cabo alguna acción concreta con el Consejo de Dentistas, con otras sociedades? Sí. Coincide que justo ayer tuvimos una reunión, como asociación tuvo la amabilidad, el presidente del Consejo de Dentistas, don Óscar Castro, tuvo la amabilidad de recibirnos. Pero ya le digo, la situación es un poco de sobrecarga de problemas. Y ahí nuestro ofrecimiento fue absoluto. Es decir, si ahora mismo la profesión está sobrecargada de problemas, nos brindamos, tanto nosotros como personalmente, nos brindamos a colaborar con el Consejo de la forma más constructiva posible. Y lo hacemos no solo desde la ortodoncia, eso se hace desde muchos otros ámbitos de la odontología. No somos solo los ortodoncistas los que creemos en las especialidades dentales. Y yo creo que a lo mejor hay que asistirse de cierta ayuda externa si ahora la situación es de taponamiento, porque yo entiendo que ahora
el coronavirus cada día obliga a un análisis de vacunas, a un análisis de los test que se aplican, a una situación de protocolo difícil de gestionar. Pero llevamos con un problema atascado la friolera, ya digo, de 16 años. Uh-huh. Y en relación al grado universitario de odontología, ¿la ortodoncia cree que se está desarrollando de una manera satisfactoria o se podría profundizar un poco más? Bueno, se está desarrollando de forma satisfactoria, pero siempre hay mejoras posibles. Es decir, ahora mismo en grado, porque hay autonomía universitaria, puede variar de una universidad a otra, pero aproximadamente los contenidos de ortodoncia del grado aproximadamente son unos 18 créditos como promedio. Puede haber alguna excepción, alguna facultad que tenga un volumen distinto. Pero claro, si comparamos 18 créditos de formación de ortodoncia en grado con los 180 que preconiza Europa para la formación, los 180 créditos ECTS que predomina, de alguna manera solicita Europa para el reconocimiento de una persona como especialista en ortodoncia, pues claro, el diferencial es enorme. Entonces, en 18 créditos te da tiempo a formar en las bases conceptuales, en los principios esenciales al graduado. Y hay mejoras evidentes que se pueden hacer, porque en algunos casos, por ejemplo, en nuestra facultad tenemos la sinrazón de tener la ortodoncia en segundo curso. Es decir, los estudiantes empiezan a estudiar ortodoncia antes de aprender la secuencia de elución dentaria. Es decir, hay cosas que a veces son tan absurdas que uno no puede creer que ocurra. Eso no ocurre en otras ciudades, eso no ocurre en otras universidades, pero siempre hay mejoras por hacer. Y evidentemente, ¿por qué esa diferencia entre 180 créditos y 18 créditos? Pues porque los tratamientos de ortodoncia duran como promedio 2 años, año y medio, 2 años. Y si uno quiere ser un buen profesional, necesita empezar un caso, diagnosticarlo al principio, tratarlo y acabarlo y ver cómo de estable es. Y eso no se puede resolver en una formación de grado, es imposible. Para eso necesita la universidad desarrollar una normativa y unos máster que equiparen un nuevo título, que equiparen sus máster, que por normativa tienen solo como máximo 120 créditos, pues tendrá que hacer una nueva normativa que permita que sean de 180 y que el título que haces en la universidad te sirva no solo como máster, sino como especialización europea en ortodoncia. Súper bien, me ha quedado súper claro. Y ya para acabar, quería preguntarle acerca de la convivencia con otras sociedades, ¿no? Como la SEDO, o en el sentido de si tenéis pensadas algunas sinergias, algunos proyectos en común. Pues sí, la verdad es que la sinergia con la Sociedad Española de Ortodoncia es absoluta, es absoluta. Nosotros, de hecho, en nuestros estatutos tenemos como requisito el ser miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia. La Sociedad Española de Ortodoncia es una sociedad científica y es una sociedad más abierta, más amplia, en el sentido de que cualquier persona interesada en la ortodoncia se puede inscribir en ella, cualquier persona, independientemente del tipo de ejercicio profesional que haga. La nuestra, la Asociación de Ortodoncistas Españoles, es una sociedad más de tipo profesional y más restringida a profesionales que tienen una formación acorde a los estándares europeos de formación de especialistas, que aunque no existen de forma legal en España, pero sí existen de facto. Y de hecho, lo más curioso de todo esto es que tenemos programas de formación de especialistas en España que no los reconocemos los españoles, pero que si los estudia un belga, cuando se va a Bélgica, sí puede demostrar y sí puede ejercer como especialista. Entonces, la sinergia, que era lo que me preguntaba, la sinergia es absoluta. La mejor prueba es este protocolo que acabamos de publicar hace poquito tiempo en conjunción con la SEDO y en conjunción con el Colegio Odontólogo de Madrid. Y la verdad es que hasta el extremo de que incluso yo formo parte también de la junta directiva y la relación personal y profesional es extraordinariamente enriquecedora. Pues hasta aquí sería la entrevista. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber respondido todas nuestras cuestiones. Te emplazamos en futuras entrevistas para seguir hablando sobre temas relacionados con la ortodoncia y sobre odontología en general. Y muchísimas gracias. No, la gracia es a vosotros por darnos voz. Tenemos muchos otros temas. Podemos hablar en un momento determinado de la discriminación que sufren nuestros jóvenes precisamente cuando se forman aquí
en España y van a trabajar porque no pueden acreditar un diploma de especialización y se les subemplea. Literalmente estamos hablando de subempleo a los españoles por falta de regulación. O sea que tenemos mucho de lo que hablar. Podemos hablar de la oferta asistencial que podrían suponer, el enriquecimiento para la oferta asistencial que podría suponer el hecho de reconocer las especialidades. Y de nuevo, daros las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado.